¿Serían los tiempos para que se dé una tercera guerra mundial y se dé la detonación de bombas nucleares? ¿Será esto así? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es un análisis temporalmente, es decir, en este momento supongamos que no existan profecías. Vamos a hacer la suposición. Simplemente vamos a quedarnos con lo que está sucediendo actualmente y la realidad de lo que está pasando en Oriente, con Rusia, Ucrania y, por supuesto, también acá en Occidente con el asunto de la OTAN. Si Rusia en este momento tiene un aproximado de 6.500 ojivas nucleares ensambladas de diferentes maneras para tirar por aire en caída libre y muchas con cabezas de misiles intercontinentales que pueden llegar hasta superar 3 veces la velocidad del sonido. Y Estados Unidos tiene más o menos las mismas, unas 1.000 menos posiblemente, 5.500 bombas. Y China tiene otras tantas y los demás países tienen otras tantas. Miremos solo esa realidad. Y que en este momento la OTAN, que es un conglomerado de países que se ha conformado para ir restándole poder a Rusia, que antes era la Unión Soviética, y Rusia en este momento está muy, muy enfurecido porque ese territorio, poder, o como lo queramos ver en el sentido de hegemonía, se le ha ido quitando, pues hay una lucha ahí. Si analizamos esa situación, tendríamos que decir que sí, es muy posible que esto desencadene una guerra que los conduzca a utilizar estas armas nucleares. Ahora, si introducimos las profecías en este momento y vemos que desde el libro de Enoch, que podríamos estimar unos 12.000 años que fue escrito ahí una serie de avisos sobre una guerra final en un tiempo de una generación futura, donde este tipo de armas existían. Y si hablamos de Mateo 24, cuando Jesús dice que habrá guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación y reino contra reino, sin mencionar las muy conocidas de Parravicini y otras que vienen directamente de Pleyadinos. Entonces, Johanan, creo que es el momento preciso para que hablemos de este asunto y la humanidad se quite el velo de los ojos, deje el miedo, el terror y pueda comprender con inteligencia y con tranquilidad, aunque sea difícil mencionarlo, pero es necesario decirlo así, lo que es la realidad que no podemos esconder y en cambio sí tenemos cómo enfrentar. Ah, ok, qué interesante todo esto. Es decir, entonces que sí hay vistos y hay información que corresponderían entonces a nuestros tiempos y a ese enfrentamiento a nivel planetario. Siempre una guerra nos lleva a pensar y a tener miedo, y por obvias y lógicas razones. Pero ante esto, en estos momentos, Gabriel, ¿qué tendríamos que hacer con esa información? ¿Dónde tendríamos que buscarla? Pensemos en toda la información de Jesús. Es el referente para prácticamente el mundo entero. Y si no lo es, porque las religiones no profesan el conocimiento de él, de todas maneras, el acercamiento a la información que él dejó es una luz en el camino, un rutero. Indudablemente que esto da miedo. Es más, a mí me gustaría que hiciéramos un programa en el que habláramos de otra cosa, de cosas más lindas, más hermosas. Pero, ¿qué tal si pensamos que podemos hablar de esas cosas enriquecedoras para el espíritu, entendiendo la realidad que tenemos y no desconocerla porque pueda causar algún tipo de temor? Más bien, valgámonos de todas las herramientas de inteligencia y de conocimiento que tengamos a mano para poder enfrentar esa realidad y poder comprender por qué se genera. Entonces, Jesús dijo ahí mismo, en Mateo 24, que oiréis rumores de guerras, y esto lo dije hace un momento, pero también dijo otras cosas. Dijo que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Y dijo también que ese no sería el fin. Entonces, establezcámoslo de una vez. Ninguna profecía que advierte de la Tercera Guerra Mundial, que está prácticamente en toda la carta profética que podamos investigar en el planeta Tierra, clarifica que
será el final de la humanidad terrestre. Más bien será un proceso de transición hacia el tan proclamado despertar de conciencia que todavía no se ha generado en la Tierra, porque es necesario que todo esto acontezca para ejercer una fuerza, digamos, de empuje, de presión, que catapulte a las personas hacia un mundo nuevo en el que las estructuras que existen como política, religión, economía y militarismo, que están viciadas todas por la corrupción, dejen de existir en este planeta. Entonces, por ahí podemos encauzarnos, Johanna, y esa sería en primera medida la respuesta a tu pregunta. Claro, muy bien. Ahora, siempre he escuchado que se dice que las profecías han sido dadas para que no se cumplan, es decir, que nos la dan con tiempo para ir corrigiendo en el camino y que no lleguemos a esas líneas de tiempo tan catastróficas. ¿Esto tú lo ves de esa misma manera? Sí es muy importante que yo clarifique que no podría responder con base en mi opinión personal o en mi creencia esa pregunta, porque yo podría decir, claro, tratemos de que no se cumplan y sería muy bueno que nos uniéramos para que eso suceda. Pero cuando yo investigo la profecía mundial, que es no tomar solamente una línea, por ejemplo, Parravicini o las profecías de Jesús. No, la profecía mundial es todas las fuentes que tengamos de profecías para hacer un ejercicio de comparación, que eso es verdaderamente una investigación desde todos los tiempos que ha estado en la Tierra. Y ahí nos damos cuenta que todas proceden de una misma fuente y que todas, por lo tanto, contienen la misma advertencia y que todas han sido entregadas por los mismos personajes de otros mundos que han visitado a la Tierra y que hemos conocido en algunas épocas como profetas y que son los contactos extraterrestres de todos los tiempos a la vez. Cuando vemos que esa condición existe en esta información profética, es una conclusión a la que nos vemos obligados a llegar. Y es que ellos mismos advierten, me refiero a los que trajeron la profecía, que estas tienen dos connotaciones. Una es advertir sobre una serie de sucesos que se desencadenan en el planeta Tierra por una fuerza también extraterrestre, pero totalmente oscura, que invadió el planeta. Lo que ellos hacen es advertir que esa fuerza está aquí y que por ser, llamémoslo, de tinieblas, pero quitemos esa palabra y pongámosle una rebelión que destruye la vida y hace guerra contra la creación completa. Ellos saben cómo funciona, ya han peleado con ella y saben lo que van a hacer aquí y nos dicen, oiga, ya, habitantes de la tierra, cuidado porque esa fuerza oscura va a hacer una guerra. Ellos, no nosotros, pero ahí les advertimos para que ustedes sepan qué hacer y se preparen. Y la fuerza de luz que trajo la profecía, que tiene otra connotación. Esta es la que advierte de que eso va a ocurrir. No para que nosotros detengamos el acontecimiento, sino para que entendamos que es una realidad que vamos a tener que afrontar y podamos supervivir aunque eso suceda. Y ahí viene la otra parte. Nos entregan herramientas de orden espiritual, de orden intelectivo, para que nosotros comprendamos ese asunto y sepamos cómo proceder en tiempos de guerra. Entonces la respuesta es, no se hicieron, como dicen, ignorantes, mediocres, que creen que tienen la verdad en sus manos para no cumplirse. No, se hicieron como una advertencia para salvar gente. Se hicieron como una dote de conocimiento para poder conocer el futuro. Y se hicieron como una herramienta para que los más inteligentes de la Tierra pudieran usarla para supervivir ante ese asunto. Así entonces es como tenemos que considerar la profecía, porque, y en resumen, para concluir la respuesta, ¿qué tal si nosotros vamos allá a Rusia y le decimos a Putin que por favor no haga la guerra? Y hacemos una comisión de gente latinoamericana, otra de estadounidenses, otra, y vamos allá y hablamos, pues eso sería muy bonito, tal vez incluso hasta histórico. Pero, ¿será que nos prestará atención? ¿Será que Kim Jong-un estará interesado en nuestras familias, nuestros bienes, para que no entre en confrontación? ¿O será que la OTAN estará dispuesta a escuchar a la humanidad?
Si ellos tienen bombas nucleares es porque no les importa la humanidad. ¿Quién en sus cabales y con alma y corazón puede hacer un arma para destruir millones de personas en un instante? Entonces, esa es la realidad a la que tenemos que enfrentarnos y entender que si la profecía lo advierte es porque lo van a hacer ellos, pero nosotros podemos tomar decisiones acertadas que nos permitan permanecer y afrontar esa situación. Claro, con esto, Gabriel, quiere decir que si ya está escrito, si lo tomamos como una profecía, es que sí va a ocurrir, pase lo que pase y hagamos lo que hagamos, sí tiene que pasar. Jesús dijo, es necesario que todo esto acontezca. Parravicini lo dice también en otras palabras. Dice que hay una orden magna y que la voz ordenante de Dios establece que una civilización destrozada no puede proseguir y que una civilización decadente debe terminar y que hay una voz convincente en muchos que vienen que prevalecerá a esa explosión y es la voz que tengan al Padre Eterno vivo dentro del corazón, sin religiones, sin dogmas, sin creencias. Si Parravicini dice eso y Jesús también, para no mencionar otros que también lo dicen, entonces tendríamos que decir que sí, que eso va a pasar y que no será el fin de la humanidad. Ok, muy bien. Todo esto, desde luego, para mucha gente, Gabriel, tiene mucha coherencia, pero para muchos otros no les interesa. Pero nos damos cuenta que la información está ahí y que fluye desde hace mucho tiempo atrás y que lo venimos siempre, lo vamos conociendo, pero pareciera que nunca le ponemos atención, sino hasta cuando vemos que en realidad algo está ocurriendo en el mundo, en alguna parte del planeta, y es ahí cuando nos llama la atención y es ahí cuando queremos enterarnos todo. A partir de estos acontecimientos en Rusia, entonces, como ya lo mencionaste, ¿estamos en el tiempo de la profecía? Como la profecía establece señales y no fechas, tenemos que estar atentos a las señales. Hay una profecía muy importante, pleyadina, que dice que si nosotros podemos, de la manera como nosotros asimilemos la profecía, podremos ver y sentir el cabal momento de su cumplimiento, solamente leyendo los acontecimientos. Entonces, si nos vamos a la guerra de Ucrania, que desató Rusia por los motivos ya conocidos a nivel geopolítico y demás, y luego nos vamos a la profecía, podemos ver una coincidencia que puede ser espeluznante, estremecedora, pero existe. Miremos, por ejemplo, y vámonos un poquito más atrás en el acontecer histórico de la línea de tiempo y las señales de la profecía. En el año 2019 sucedió una señal que yo estuve en el momento de la gira e incluso por Argentina, donde me encuentro actualmente, hablando de esa señal. La profecía de los 9 tiempos advirtió que en el momento en el que los países latinoamericanos, azotados por la pobreza, se atrevieran a protestar, no quedarían muchos años para que esta guerra mundial se diera. Eso está en el mensaje pleyadino en varios apartados de sus profecías. Y en el 2019, ya hacia finales del año, vimos cómo se levantaron Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Venezuela y Colombia, como en una reacción en cadena, para protestar en contra de sus propios gobiernos por las medidas, impuestos y demás falacias que tenían ahorcadas a las poblaciones. Y que todavía eso no ha cambiado, pero la señal sucedió. Ahora nos encontramos en el 2022, donde podemos ubicar otra. Dice la profecía que la Tercera Guerra Mundial será antecedida por una más pequeña y corta, un conflicto intrascendente que se desatará posiblemente en Oriente. Dejará las heridas abiertas para que se dé la gran conflagración en el futuro. Sin embargo, esta guerra grande se dará cuando se esté hablando de paz.
y cuando se hayan firmado tratados y pactos que hagan sentir a la población mundial plena y segura. Si en este momento, claro, cuando hablamos de Oriente, no necesariamente se menciona a Rusia como uno de esos países, pero al hablar de Asia, indudablemente estamos hablando de Oriente, con Rusia y Ucrania. Y se da esta guerra, lo que podemos esperar es que haya un tratado de paz entre ellos muy prontamente, que haya una reconciliación que otorgue a la población mundial una calma. Y si eso sucede exactamente como lo estoy diciendo, que es como está en la profecía, estemos preparados para que, siendo que esa señal se cumplió, esa guerra entonces está siguiendo su curso dentro de las señales y concluiríamos nuevamente que no resta mucho tiempo para que acontezca. Ok, perfecto. ¿Por qué en las profecías, Gabriel, no hay como fechas que te digan tal día, tal hora, en tal lugar ocurrirá tal cosa o el inicio de una guerra? ¿Por qué son como que esas señales, como tú las mencionas, señales que hay alrededor del inicio o el cumplimiento de una profecía? Eh, Pensemos en que si aquí en la Tierra hay un calendario conocido como calendario gregoriano, pero tuvimos antes el calendario juliano y por ahí está el calendario judío y hay varias maneras de medir el tiempo en la Tierra, también el conocido calendario maya que ya no se usa. Pues los que hicieron la profecía, que no son de la Tierra, no tienen ninguno de esos calendarios. Digamos que por allá en Venus, si alguien vino y nos habló de lo que iba a pasar en la Tierra, pues en Venus no utilizan el calendario gregoriano. Allá hay otras formas de medir el tiempo que no tienen que ver con el tiempo de 24 horas, 60 minutos, 60 segundos, 7 días de la semana y 365 días del año. Esa es la primera razón por la que no hay fechas en la profecía, sino símbolos que al interpretar nos dan señales que nos pueden ayudar a ubicarnos en el tiempo. Esas señales son, parece paradójico, pero son más exactas que si nos hubiesen establecido fechas. Si nos hubiesen dado una fecha de un acontecimiento cuyo control está en esa fuerza oscura que las profecías denuncian, ellos fácilmente podrían desubicar a toda la humanidad cambiando la fecha del acontecimiento. Y se perdió toda la profecía y no sirvió para nada. Sin embargo, cuando se establece con ese nivel de inteligencia en el que conociendo los sucesos del futuro, allá en otro calendario que se llama el de los 7 días de creación, que se mueve por impulsos espirituales, ellos pueden marcar con una precisión absoluta el acontecimiento. Y nosotros podemos, al estar apercibidos de él, saber qué sigue después. Y si eso que sigue se cumple, sabemos qué viene después. Y siendo que no tenemos un parámetro de tiempo exacto, sí podemos pensar en unos lapsos de tiempo para usarlos para prepararnos para el siguiente acontecimiento. Es decir, que a nosotros nos dotaron de una herramienta sin igual para ver el futuro, sin magia, sin bolas de cristal y sin artilugios esotéricos de ninguna clase, solamente intelectuales. Nosotros podemos ver el futuro, sí, podemos conocer la historia y tener las cualidades para comprender qué viene después. Es así como funcionan todas las profecías. Ok, perfecto, muy bien. Aquí para que nos quede muy claro, Gabriel, las profecías entonces siempre se cumplen. Siempre se cumple. Y yo le preguntaría a las personas que dicen que se hicieron para no cumplirse, ¿por qué se cumplen entonces? ¿Por qué en 1938 Parravicini dijo que el Khan sería el primer volador? Y luego por allá, en la década de los 50, Rusia lanzó a la perrita Laika y fue efectivamente el cumplimiento de ella. ¿O por qué está la profecía también de Solari que dice que la libertad de Norteamérica no alumbrará como ayer y el monumento será golpeado o derribado 2 veces? Y en el 2001 aparece el monumento de las Torres Gemelas totalmente abatido. Y así vamos revisando profecías y luego cumplimiento y vemos que se han cumplido. Y la porción de profecías que no se ha cumplido, por lo tanto, es deducible por lógica que se cumplirá. Entonces,
hagámosla una herramienta de batalla, de inteligencia, de esperanza, de conocimiento de cómo enfrentar los sucesos, en lugar de pensar que no se van a cumplir, porque eso significaría que si se cumplen, nunca estuvimos preparados para ese acontecimiento. Claro. ¿Nos tendríamos entonces que preparar a partir de esas informaciones que hay? Claro, para eso fue entregada la profecía, para otorgarle a la humanidad no solamente la cualidad de ver el futuro por vía investigativa, intelectiva, sino especialmente para darle una oportunidad de, aunque el mundo, y voy a exagerar muchísimo porque no es así, pero aunque el mundo se parta en pedazos, nosotros podamos permanecer. Y se establece claramente que no todos, no porque la profecía no pretenda o no busque que toda la humanidad se salve, sino porque la fuente que transmitió la información es conocedora del estado espiritual en términos de atraso o avance que hay en la humanidad. Y no todos van a entender las profecías. De hecho, la gran mayoría las rechaza. En este momento que tú me estás preguntando y que este programa sale en vivo y en directo para el mundo entero, como bien lo dijiste, muy pocos se interesan en la profecía y simplemente esperan que en Ucrania haya paz prontamente y posiblemente la habrá y dirán, sí vieron que no iba a haber guerra, pero luego cuando los tome por asalto no podrán hacer nada. Entonces, la gran parte de la humanidad, de hecho, se reirá de los que den la voz de alerta sobre todo este asunto. Y eso también está en las profecías. Así que se otorgó para dar la oportunidad de supervivir a la gente que pueda comprenderlas, que pueda usarlas y que la tomen como una carta de navegación para poder que los suyos, sus familias y todos los que estén a su alrededor y que puedan escuchar a estas personas tengan una oportunidad de permanecer. Muy bien. Se sabe, quizá, tú como estudioso de todo lo que tiene que ver con el asunto de las profecías, ¿se sabe cuántas harán referencia a ese conflicto bélico que incluirá o que involucrará a muchos países? ¿O solamente son unas cuantas que quizá hagan referencia a eso, Gabriel? Pues esa es una pregunta muy buena. Tendría yo que decir que desde el libro de Enoch, que es el punto de partida de la profecía en el planeta Tierra. Antes de Enoch no hubo profecías, no hubo, al menos no conocidas hasta el día de hoy, dentro de la investigación que yo he realizado. Y de ahí en adelante, si involucramos a Nostradamus, si involucramos a las profecías mayas, si hablamos de la tabla sagrada de los indios Hopi, si hablamos de los indios Cree, que son una tribu de Norteamérica, si hablamos de los Uga Mongulala que estuvieron en el Brasil suramericano, en la selva amazónica, si hablamos de el mismo Popol Vuh, si hablamos ya dije Nostradamus, pero ahorita toquemos los más contemporáneos, de Paravicini, y si hablamos el referente central y el mayor profeta de todos, que es Jesús, entonces no estoy mencionando los contactos extraterrestres que transfirieron profecías en el planeta Tierra. Todas advierten de una guerra final. Y no hay excepción. Si hablamos de los indios Hopi, ellos dicen, por ejemplo, esto, que el mundo final que antecede a uno nuevo pletórico de amor y de paz será destruido por el fuego y que otros anteriores fueron devastados por el agua y que en esa destrucción por el fuego todos aquellos que se ocupen por hacer refugios para protegerse de ello perecerán por completo. Pero el que tenga el corazón apercibido tiene ya el mejor refugio de la vida. Y que todos aquellos que no participen en la división ideológica del mundo ya están preparados para vivir en un mundo mejor. Entonces agreguemos, Johanna, que no solo todas hablan de este, entre comillas, fin del mundo, que es el fin de ese sistema que no está sostenido por leyes de creación.
es que todas las profecías que hablan de una guerra final también dicen que los sobrevivientes a esa guerra serán los mejor dotados intelectualmente, a nivel espiritual y a nivel de cualidades de amor, de comprensión, de tolerancia, de entendimiento, que es un nivel de inteligencia muy superior al odio y a la ambición que desatan la guerra final, que divide a la humanidad partiéndola en dos bandos, que por supuesto son partidarios de cualquiera de los que se enfrentan. Así entonces tenemos que la respuesta contundente es sí. Todas las profecías señalan la guerra y todas las profecías señalan la resurrección, que es el nacimiento de un hombre nuevo que prevalece a esa explosión y que tiene o hereda un mundo diferente que jamás volverá a tener las estructuras que avergonzaron a la humanidad, que son las que existen en este momento. Ok, muy bien. Ahora, ¿hay una profecía más importante que otra o todas estarían en un mismo nivel? Esa es una muy buena pregunta y me permite clarificar que si hay, no es que haya una mejor que otra en el sentido de jerarquía o incluso de competencia, pero sí hay una profecía madre, hay una matriz que estableció Jesús y todas las demás profecías que enviaron al planeta Tierra son adyacentes a esa matriz y lo que hacen es magnificar el contenido para comprender la matriz. Esa matriz de la que estoy hablando es el Apocalipsis y es la profecía madre de todas las profecías. Y fíjate cómo le ha tenido miedo toda la humanidad. La sola palabra es estremecedora, pero eso es a raíz de la ignorancia de lo que es Apocalipsis. La palabra Apocalipsis del griego lo que significa es revelación. Algo muy preciado que yo tenía guardado y que lo dejé como un tesoro para la humanidad, para que al cabo de un tiempo después, ese tesoro que yo con tanto amor legué a los hombres, lo pudieran encontrar y pudieran valerse de él para tener vida. Vida, aunque la muerte se cierna sobre la tierra, los que encuentren el tesoro jamás mueren. Eso significa Apocalipsis. Es la revelación de una gran verdad. La dejó Jesús, se la dictó a Juan por medio de Gabriel, allá en la isla de Patmos, conocemos esa historia, y ahí está absolutamente todo lo que va a ocurrir en el mundo. Tendríamos que decir que estamos en el cumplimiento del Apocalipsis. Y para entenderla mejor, tenemos la ayuda de Parravicini, tenemos la ayuda del mensaje pleyadino en todas sus gamas, como fue traído a la tierra sin alteraciones. Tenemos la ayuda de todas las profecías que ya mencioné, que el mismo Gabriel que dictó el Apocalipsis estuvo en otros tiempos entregándola, y el primer Apocalipsis que entregó fue a Daniel en la época del rey Nabucodonosor. Ahí es donde comienza el Apocalipsis y termina cuando se la dictan a Juan prácticamente 600 años después. Esa entonces es la profecía madre de todas. Okay. Perfecto, pero siempre todas entonces hacen referencia a eso, a que va a terminar las cosas o termina una era, podríamos llamarlo así, e inicia una era de paz, o cómo debemos de entender esa parte. Podemos llamarlo era. Podemos llamarlo, la palabra tiempo la utilizan varias profecías. Los mayas hablaron de un nuevo tiempo, también los Hopi. El Apocalipsis dice, no dice tiempo, pero dice que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra porque los viejos terminaron ya. Entonces sí, ¿la guerra qué es? Un antes y un después. Un antes en el que la muerte se muere y un después en el que la vida florece. Eso es. Entonces podemos hablar de un cambio de era. Pero lo que pasa es que la palabra era tiene muchas connotaciones también de creencias, de religiones y demás. Pero si la utilizamos desprovista de todo ese dogma o esa ilusión, entonces la podemos usar. Hablemos de una era de avance intelectual, donde la velocidad del pensamiento es mucho mayor. Hablemos de una era de una nueva conciencia, donde las cualidades de
conocimiento, amor y comprensión harán que jamás se vuelvan a interesar las personas en levantar, por ejemplo, estrados de gobierno o en levantar bancos para administrar el dinero de la población o en levantar ejércitos para protegerse de ataques de pueblos vecinos o en levantar religiones para que líderes de sotana o túnicas nos digan cómo llegar al reino de los cielos. Todo eso muere por completo. Esa es la era de muerte, de creencia, de fanatismo, de ignorancia. Y aparece una en la que en vez de religiones, las personas sienten a Dios en su corazón y hablan con Él a diario, sin intermediarios. Y todos, por lo tanto, se reencuentran consigo mismos. En el que no hay ejércitos porque las cualidades de conciencia hacen que jamás haya odio ni ambición, que es lo que lleva finalmente a la guerra a raíz del miedo, y eso dejará de existir. Jamás habrá un gobernante que someta a los demás porque todos tendrán las cualidades para gobernarse a sí mismos y las poblaciones tendrán sabios, ancianos, que habrán consejos para guiar a los más jóvenes y niños. Y por supuesto no habrá dinero, porque la tierra nunca ha exigido a cambio de la fruta o del alimento que te da o del agua que te da algún tipo de bien material. La tierra lo ha dado todo siempre gratuitamente. Fíjate, Johanna, cómo la profecía entonces tiene mucha razón. Lo que va a suceder es volver al origen de la ley establecida para que la vida se fundamente en la tierra y olvidar las leyes que destruían la vida y que aunque la gente todavía no lo vea, este mundo está sostenido bajo leyes de caos, de guerra, de hambre, de muerte. Es por eso entonces que hay un cambio de era, si lo podemos ver desde esa perspectiva, es real. Claro, desde luego. Muy bien. Ahora, también, Gabriel, ¿qué profecías quizás hacen en referencia, así muy, como que muy preciso, si es que eso se permite dentro del ámbito de la profecía, a estos tiempos que estamos viviendo en nosotros en estos instantes? Ya nos has hablado que son como las características que hay en el entorno. No hay una fecha, no hay una hora, o sea, faltarían ahí datos, pero sí que son los acontecimientos que están ocurriendo alrededor. ¿Hay algunas que sean muy precisas para este año, para estos momentos? Mahavishini es impresionantemente preciso. Lo he exaltado por todas partes como el mayor profeta para Latinoamérica, porque tiene profecías muy específicas para países de Centroamérica y Suramérica, y también para poder comprender ese apocalipsis del que hemos hablado con una precisión, digamos, invaluable. Es un gran baluarte para Vishini y para la humanidad que está interesándose en él ahora. Y tiene una profecía que dice esto: Rusia ya juega con la era atómica sin saberlo y dice que jugando con ella se acercará a la explosión y será, o sea que Rusia participa en la era atómica, directamente denunciado por Parravicini. Otra de él dice que los ángeles de ayer son los mismos navieros interplanetarios de hoy, que han venido muchas veces a la Tierra para advertir a la humanidad acerca del peligro del átomo y que civilizaciones anteriores, superiores a esta, perecieron por el mismo poder, porque la fuerza oscura que tiene bombas nucleares, de hecho es muy antigua en el planeta Tierra y ya se han utilizado aquí, y la Tierra como planeta ya ha conocido lo que es la radiación. Y hay otra que, siendo que no es que está aconteciendo actualmente, está relacionada como algo muy cercano, siguiendo el hilo conductor de la profecía de Rusia. Dice que los amarillos, estamos hablando entonces de China y toda la parte oriental que conocemos como japoneses, chinos, coreanos, etc. El pacto no respetó. Y si habla de pacto, estamos hablando de un tratado de paz, que todavía no existe. Pero como ya la profecía nos advierte que la guerra será cuando se hayan firmado tratados de paz más seguros, posiblemente a raíz de este conflicto en Ucrania,
comiencen a darse esos tratados. Y que aquel en el que participe China, dice, China el pacto no respetó. En ofuscación dirá, va, y será explosión. Es decir, que China, de acuerdo a esa profecía, es la primera en desatar bombas atómicas. Y sabemos que Rusia y China hacen un solo frente por tener en común el comunismo, valga esa redundancia o esa cacofonía. Y que la OTAN es el enemigo eterno, y ahí es donde tenemos el encuentro que las profecías entonces advierten. Pienso que, pudiendo yo mencionar otras, hablando de la exigencia de tu pregunta, esas son las que podría establecer como las en cumplimiento en este momento. Okay. Perfecto. Estamos en los momentos indicados. ¿Por qué entonces, quizá y solamente quizá, es en nuestra generación? Nosotros, ¿qué tenemos de especial? Quizás si lo vemos no solamente en el año 2022, sino lo vemos como en un cronograma, es decir, que lo vamos viendo por años o por siglos. ¿Qué tenemos nosotros de especial para que esas profecías se lleguen a cumplir en nuestros días, en nuestros tiempos, en nuestra generación? Bueno, eso es algo que solamente puedo responder recurriendo a las profecías de Jesús y al conocimiento que estos navieros que habla Parravicini han dejado en la tierra. Cuando Jesús fue crucificado, él anticipó no solamente a sus discípulos, sino a todos los que lo escuchaban en ese momento, que eso iba a pasar. Y les decía a ellos, es que yo voy a ir a Jerusalén y tengo que ir. Y allá el Hijo del Hombre padecerá mucho y finalmente será crucificado. Pero al tercer día resucitará. Claro, eso por supuesto que alarmó a todas las personas, especialmente a los apóstoles. Pedro fue uno que quiso detenerlo y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, que estás pensando como los hombres de esta tierra y no como el plan que tiene Dios y yo hago la voluntad de Él. Bueno, muchos de ustedes que leen la Biblia y les gusta mucho escuchar y saber qué fue lo que hizo Jesús, conocen esa historia. Pues Él dejó establecido ahí por qué esta generación. Porque todos los símbolos que acontecieron con Él, Él los vivió para que la humanidad se viera reflejada en Él. Así como lo crucificaron, nos tienen crucificados a nosotros con 4 poderes que gobiernan el mundo. Pero así como Él resucitó, a nosotros nos va a tocar resucitar. No igual porque tenemos que hacerlo en vida. Él siempre habló de nacer de nuevo y dijo que esa era la resurrección que la humanidad tendría que hacer. La que Nicodemo no entendía porque se lo dijo a él y Nicodemo dijo, ¿y cómo yo hago para nacer otra vez del vientre de mi mamá? ¿Será posible eso por segunda vez? Es decir, que no era un nacimiento de carne, sino de espíritu. Y tengo, Johanan, que establecer primero esta plataforma de información para poder contestar por qué en este tiempo. Es porque de acuerdo a los días de creación, que son no los días del Génesis, sino 7 pasos gestores para el ascenso del espíritu que trajeron acá los pleyadinos que vienen de un lugar llamado Xiel-Ho y que dijeron que el espíritu humano asciende en una escala, que el espíritu humano no está creado para permanecer de una forma lineal en la eternidad o en muchas vidas de encarnaciones, sino que con cada vida él graba memorias que al ser de luz le permiten aprender lo necesario para avanzar en un plan de ascenso espiritual, que ese plan se llama 7 días de creación y que justo al último impulso, que son 7 por cada día de creación, se termina ese día completo y comienza uno nuevo y la humanidad lo inicia al tocar el primer impulso del siguiente día de creación. En este momento, esos hombres navieros de las estrellas clarificaron ampliamente cuando trajeron esa información que la humanidad está en el segundo día de creación y que está en el 5.º impulso la gran mayoría de la humanidad. Y que el 5.º impulso es un impulso de atraso, porque hay un 6.º y un 7.º que son superiores, que en el 5.º impulso la gente tendría miedo al demonio, habría creencias en cielos, purgatorios, infiernos, y había una
gran idolatría por el materialismo y que sería en ese impulso imposible para la humanidad ver ese nuevo tiempo que se anuncia en todas las profecías. Pero que si la humanidad por conocimiento avanzaba a un impulso superior de investigación, de no tragar entero, como decimos en tantos países de Latinoamérica, de consultarlo, cuestionarlo, investigarlo todo y comprobarlo, y tener un acercamiento a un conocimiento espiritual que el mundo no ofrece. Ahí entra Jesús, entran las profecías y entra toda esta sabiduría de las estrellas. El hombre por investigación saldría del quinto impulso. En el sexto comprendería el propósito de la vida a raíz de esos conocimientos que investigó y entraría un séptimo de interpretación de todas las escrituras, no de Biblias, sino de todos los registros que hay de sabiduría de las estrellas que están en toda la tierra prácticamente. No hay lugar donde ellos no los hayan dejado. Y que al convertirse en intérpretes en ese impulso final, el conocimiento ya no sería algo de qué hablar o qué transmitir simplemente. Sería la vida, estaría completamente encarnado y el hombre sería ejemplo latente de la verdad que vive. Y en ese impulso estaría listo para el cierre de esa edad. Ahí llamémoslo era. No es la palabra correcta, pero puede usarse para entender lo que es un día de creación. Una era de 7 impulsos que termina y solo esos avanzados espiritualmente pasan al siguiente, que es el tercer día de creación, como Jesús resucitó al tercer día, estableciendo el símbolo de la resurrección planetaria al tercer día. Cuando a Daniel, Gabriel le dijo que esta profecía que le entregaba no era para ese tiempo de él, sino para una humanidad futura que viviría algo llamado el final de los tiempos. El final de los tiempos que Gabriel dijo es el cierre del segundo día de creación. Como tal, estamos en el final de los tiempos en este momento. Y nos tocó a nosotros, en esta generación donde todas estas señales están sucediéndose y en ninguna época anterior se dieron así. Nos tocó enfrentarlo, nos tocó vivirlo y qué maravilla que podamos entenderlo sabiendo que hay un nuevo tiempo que viene y que podamos luchar por él. Claro. ¿Está todo perdido? ¿O realmente después de esto que suceda, que ya está escrito en las profecías, alguien quedará? Y si ese alguien quedará, ¿cómo será ese nuevo mundo? Hay una canción muy famosa de Mercedes Sosa, pero ella no es la autora, por supuesto. Sin embargo, una versión conocida la canta ella. Dice, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Esa es la respuesta a tu pregunta. No todo está perdido, aunque haya guerra. Dice Jesús que lo único que se perderá es el hijo de perdición. Y el hijo de perdición es el símbolo del anticristo. Y el anticristo como palabra no es solamente un personaje infatuado que aparecerá, y hemos hablado de él incluso en otros espacios en los que también hemos podido compartir en tu canal. No, es que anticristo es todo lo que niegue a Cristo, que no es negar a Jesús, es negar a la fuerza y a la inteligencia detrás de toda la creación. Ese es el Dios que hizo el universo. Entonces, anticristo es todo enemigo de la vida. Y ahí hay muchas personas. Todos los asesinos, los corruptos, los que hacen guerra, los que hacen las bombas nucleares, todos los que están confabulados para la destrucción final que va a haber y quieren que pase porque quieren destruirlo todo. Ese sería el modelo de anticristo global que hay aquí. Dice la profecía que eso es lo que se perderá. Pero los que tengan un corazón apercibido, los que tengan estas cualidades y estas virtudes que han estado como ocultas, escondidas, y que puedan redescubrirlas dentro de sí, tender la mano al caído, ayudar al arrepentido, guiar al niño, curar al enfermo, ayudar al anciano y tender la mano al que necesita ayuda, esa maravilla de personas son las que verán el nuevo tiempo y podrán heredarlo por su justicia, por su humildad y por su inteligencia. Entonces, no, esto no es un asunto de que se perdió todo. Esto es un asunto de entender que eso va a pasar porque hay una fuerza oscura que además va a perecer cuando haga eso y que cuando eso suceda,
todo lo que queda va a ser solamente la humanidad, digamos, de luz, la humanidad sabia que pudo permanecer por tener cualidades de amor y comprensión. Entonces la respuesta es, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo, tú y todas las personas que tengan un corazón para ofrecer, para que la vida permanezca, venimos a entregarlo y eso garantizará su existencia. ¿Cómo tendríamos que actuar entonces ahora ya con esta información, a sabiendas de que hay precisamente profecías que están hablando de nuestros tiempos, que están hablando de lo que está ocurriendo en estos momentos en el planeta? ¿Qué tendríamos que hacer, Gabriel? Bueno, lo primero, si yo pudiera y las personas, tanto tú como los oyentes, me aceptan que yo pudiese dar un consejo, no una predicción, no nada de esas cosas, sino porque no estamos para eso ahorita, sino para aconsejarnos en la medida en que haya un conocimiento que lo respalde. Es, primero, justamente eso. Hagamos de lado todo lo que dice la televisión, que es bueno para saber qué está pasando. Y además de esa fuente de información, vámonos a buscar las espirituales, no religiones, porque si hablamos de religiones ya hablamos de dogma y el dogma sesga la información. Quitémoslo y vámonos a la información netamente. Vámonos a las enseñanzas de Jesús, que no son religión, sino una gran sabiduría. ¿Y qué tal si entendemos todo lo que Él transmitió y empezamos a utilizarlo en nuestra vida? Y entre más podamos investigar acerca de su vida y de sus actos, podremos encender una inteligencia personal que va a ser muy útil para poder enfrentar un escenario de caos y de guerra. Cuando tengamos ese modelo de proceder en tiempos de guerra otorgado por Él, podemos abarcar las profecías que Él dejó y todas las adyacentes. Y con la gama de conocimiento que esas profecías tienen, nosotros tendremos respuestas al qué hacer frente a la guerra. Sí, las personas tal vez esperen de mí o en estos casos respuestas como esta. No, pues vayan y compren un pedazo de tierra a tantos metros de altura y eso los va a salvar. Pero desafortunadamente esa no es la verdad. Siendo que puede ser parte del plan, no es la verdad. Porque entonces no existirían profecías que digan absolutamente nada de cualidades espirituales para heredar el nuevo tiempo. Simplemente ordenarían a todos, vayan y compren tierras en las montañas de Colombia. Y todo el mundo que haga eso, pues se salvó. Sin embargo, lo que dice la profecía, en vez de eso es el que tenga amor, tolerancia, entendimiento, todas las cualidades, ese corazón gigantesco, podrá supervivir. Ahí entonces entendemos que un gran corazón no es un asunto de cursilería, porque el amor está totalmente desdibujado en la tierra. Es un asunto de inteligencia. El amor es una ley, no es un sentimiento. Y es una ley que sostiene el universo y que engendró la vida. Y al momento en el que el hombre incursiona en esa ley por comprensión, puede sostener la vida y defenderse de todo lo que la ataque, porque le permite tomar decisiones muy acertadas y sumar los talentos de médicos, de ingenieros, de abogados, de intelectuales, pero también de amas de casa, de campesinos y de comunicadores y de todos los que sepan hacer cualquier cosa para un solo propósito, que la vida permanezca. Eso solamente va a pasar si la gente se interesa en este conocimiento. Si no, no van a tener herramientas para defenderse de esta realidad. Y esa es la razón por la que mucha parte de la humanidad perece en estos acontecimientos finales. Entonces, ese es mi consejo, que nos interesemos por esta información y que ahí están todas las respuestas del proceder en tiempos de guerra. Claro. Perfecto, ahí está. Gabriel, ¿te parece si damos paso a las preguntas de la gente que está conectada en estos momentos? Claro que sí, encantado, adelante. Perfecto, ya saben, jóvenes ilustres, vamos con sus preguntas, la palabra pregunta en mayúsculas para irnos rápido y tendido
con Gabriel Cardona, que se encuentra aquí esta noche con nosotros. Estamos en vivo, son las 11 de la noche con 37 minutos tiempo del centro de México. Gabriel se encuentra en estos momentos en la Argentina, así que yo le agradezco nuevamente que esté con nosotros aquí completamente en vivo para darnos su punto de vista sobre esto que está ocurriendo y el asunto de la profecía. Te pregunta por acá Arturo, dice, es la pregunta del millón, ¿qué parte de la humanidad va a quedar? ¿Quiénes serán los sobrevivientes al hecatombe nuclear? Qué triste haber encarnado en esta realidad, te dice Arturo. ¿Qué le tendrías que contestar? Que no esté triste, Arturo. Yo sé que vivir todos estos acontecimientos puede ser pues muy nefasto para las personas, pero si comprendemos que hay un camino diferente al de la guerra y tenemos la opción de tomarlo, qué maravilla es poder heredar ese nuevo tiempo del que hablan todas las profecías, que también es para esta generación. Para esta generación es el final y para los que supervivan de esta misma generación es el principio. Así entonces que no es de tristeza. Lo segundo, y es la porción de gente que perece. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Jesús dijo que la reina del sur se levantaría y que condenaría a una generación que es adúltera, porque además tiene más sabiduría que Salomón, que es el símbolo de toda la sabiduría del mundo, de las academias, de los medios de comunicación y de todo lo que hay por ahí en esos 4 poderes. Y que hay más sabiduría que Salomón en este lugar. Entonces la respuesta es, Suramérica es la cuna del mañana. Estoy en un país que tiene muchas profecías que la establecen como la gran samaritana del mundo. Pero también Colombia tiene profecías de remanente final. También Venezuela, también las tiene Perú, también las tiene Ecuador, también las tiene Brasil. Latinoamérica, hogar mundial será, dice Parravicini. Eso significa que desde México hasta el sur, toda la esperanza en la gente latina que pueda minimizar los efectos de la guerra, que su impacto será una gran mortandad, es porque podrá albergar, abrigar, proteger y guiar a todos los que lleguen aquí de todos los continentes del mundo. Que entiendan que si se quedan en sus países, si son Estados Unidos, o los que viven en Rusia, o en Ucrania, o porque no hablemos ya de toda Asia, y los demás allá en África y Oceanía, que van a ser totalmente impactados por esa guerra y que lo puedan entender, pueden supervivir si vienen aquí. ¿Quiénes perecen? La respuesta también es tácita dentro de la profecía. El Apocalipsis dice que las 3/4 partes de la humanidad. Pero para no dar una cifra que produzca escándalo, ¿qué es esa? Más bien es entender por qué perece tanta gente. Es muy simple, porque no entendió las profecías. Eso es todo. Porque se puso del bando de alguno de los dos que se enfrentan. Y si yo tomo partido de esa división ideológica que causa la guerra, pues la guerra me va a afectar a mí. Pero si yo me separo de esa división ideológica, la guerra, aunque suceda, yo quedo indemne. Claro, se me va a acabar el mundo donde yo tenía guardada mi plata porque se acabaron los bancos, donde yo tenía mi carro último modelo porque ya pues no tengo carro, o donde yo iba al supermercado y compraba la comida porque se acaban los supermercados. Pero ¿qué importa que no haya supermercados si luego voy a tener un montón de tierra donde voy a poder sembrar mi propia comida y no tengo necesidad de dinero para comprársela a nadie? Usaremos la energía geotérmica, la solar, la eólica y otras que no se han descubierto todavía. Entonces, para no hacer muy extensa la respuesta, perece la humanidad materialista y decadente que está destrozada y permanece la que pueda entender esto y reencontrarse consigo mismo, que es el gran despertar de conciencia tan anunciado por todas las profecías. Perfecto, muy bien. Te preguntan, y con esto voy juntando la mayoría de las preguntas que van en el mismo sentido. Te dicen por acá, en este caso de que hubiera
una guerra nuclear, ¿los extraterrestres bajarían a ayudarnos? Qué buena pregunta. La respuesta es sí, pero no a detener la guerra. Ya quedó muy claro que ellos no la van a impedir. Y cuando digo ellos, estoy hablando de los que trajeron profecías a la tierra, que son muy poderosos. Entonces ahí hablemos de ángeles, de arcángeles, que no son lo que se ha creído en la tierra por religiones y pseudo religiones metafísicas que hablan de ellos. Son hombres, son civilizaciones que han estado y que están muy interesadas en la continuidad de la humanidad terrestre en esos días de creación que ya mencioné, que es un plan de ellos mismos. Van a venir aquí y van, de acuerdo a Parravicini, por ejemplo, a traer una serie de bioquímica especial para que haya vegetales gigantes en Latinoamérica para combatir el hambre que traerá la guerra. Dice que habrá vegetales gigantescos en Argentina y en otras partes del mundo. Dice que hay bases de ellos submarinas desde hace mucho tiempo en el planeta Tierra, que han estado allí cultivando hemoglobina para ayudar a la humanidad o en desastre, en guerra, en heridas, en todo eso que siempre se necesita. Que están también cultivando algas ferruginosas, que significa que pues son muy ricas en hierro, también para combatir el hambre. Y que traen todo tipo de asistencia física y espiritual para la humanidad de los remanentes en estos lugares que ya mencioné en la respuesta anterior. Entonces, esa será la asistencia. Habrá otro tipo de asistencia que no es que signifique una ayuda directa como la que acabé de mencionar. Vendrá Miguel con sus huestes y terminará arrasando toda la rebelión extraterrestre que causa la guerra. Esa guerra significa que se devasta todo lo que son gobiernos, políticos, militares, todo eso termina para siempre. Y ellos arrasan con todo eso porque eso es la fuerza oscura que ha matado la vida en este planeta. Esas son los dos modelos que de ayuda extraterrena se acercará al momento de ese suceso de la guerra final. Ok. Ángel Rodríguez, una profecía del país del norte del sur, profecía de los 9 tiempos, te dice. No logro entenderla, pero ¿habla sobre esto? ¿Te dice? Son dos profecías muy diferentes. La profecía del país del norte del sur no habla de la Tercera Guerra Mundial. La profecía de los 9 tiempos sí, porque es prácticamente el mismo Apocalipsis, solo que el Apocalipsis es mucho más rica en símbolos y a nivel de detalle de las fuerzas que causan la guerra y de las que causan el nuevo tiempo en todo lo que acabé de mencionar. La profecía del país del norte del sur habla más es de un intérprete que aparece para esclarecer lo que todas las profecías advierten y que éstas puedan ser de utilidad a la humanidad final. La de los 9 tiempos, específicamente en el 7º y 8º tiempo, clarifica la guerra nuclear de la que hemos hablado y que por este asunto de Rusia y Ucrania, pues la gente está muy interesada, como ya lo dijiste, en saber de qué se trata. Entonces, el 7º tiempo dice que aparece un falso profeta y que la cápsula está lista. No se detona en el 7º tiempo. Es decir, que estamos exactamente en el 7º tiempo de esa profecía. El 8º tiempo de la misma profecía esclarece que se lanza la cápsula y que aparece el líder de naciones llamado Anticristo también allí. Ese es el tiempo de la guerra. Esa guerra dura muy poco. El gobierno del Anticristo también. Y en ese mismo 8º tiempo dice que aparece o surge entre la aflicción la luz renaciente dadora de vida. Apenas alumbra. Es la esperanza. Es la voz del sembrador con muchos de la luz que dispersan las sombras y que aparecen líderes de espíritu renovado y puro que tienen cualidades para guiar a los hombres a la verdad.
y que será el mensaje esperado en tiempos de guerra. Ese octavo tiempo es el que está muy cercano. Cuando la humanidad incursione en esa guerra definitiva, estaremos en pleno cumplimiento de ese octavo tiempo y tendríamos que decir que no falta mucho para que eso llegue a pasar. Ok, perfecto, muy bien. Te pregunta por acá Juan Carlos García. ¿Podrías, dice, si en el tercer secreto de la Virgen de Fátima habla algo sobre la Tercera Guerra Mundial? Claro, tendremos que recordar algo. La Virgen de Fátima y la de la Salet son el mismo personaje y no es una virgen. Lo que pasa es que la figura de virgen se la atribuyó el Vaticano, pero realmente es una mujer también de las Pléyades y se llama Semyase. Esta mujer vino y en ambas profecías dio el mismo mensaje, casi que con las mismas palabras. Dice primero que Satanás ordena la marcha de los acontecimientos, y eso sucedió en el 2001 con la caída de las Torres Gemelas, que no fueron ningún atentado de musulmanes, sino un autoatentado, y todas las pruebas de que esos edificios se cayeron por detonaciones planificadas están ya por todas partes, dichas por ingenieros, por científicos, y ustedes las pueden investigar. Y que a partir de ese momento, el nuevo orden mundial ya se establece como una realidad visible en la Tierra y deja de ser una especulación y muchísimo menos una conspiración, porque el control totalitario de los gobiernos fue aceptado por la humanidad a cambio de seguridad por el asunto del terrorismo. Y a partir de allí hasta el día de hoy, 21 años después, tenemos que, también dijo la profecía de Fátima, que aparecería una guerra atómica y que ese anticristo y ese falso profeta también estarían en el escenario en el mismo tiempo de estos acontecimientos y que serían derrotados no por fuerza humana, sino que Miguel Arcángel los partiría con un rayo salido de él. Entonces fíjense cómo la profecía esclarece que hay una guerra aquí, pero también una guerra en otro nivel, en el que los hombres de arriba vienen y ejecutan un exterminio total sobre las fuerzas extraterrenas que hacen esa guerra, que son las que denuncia también la profecía de Fátima. Entonces, ahí tenemos una muy valiosa herramienta y qué bueno que todas las personas que nos están escuchando puedan leer esa profecía de Fátima para que tengan respuestas sobre lo que está pasando en el mundo hoy. Te preguntan por acá, Gabriel, dice Misterios, ¿cómo ha llegado la humanidad a esta situación? ¿Qué va a pasar con nuestro planeta? ¿Qué pasará con Gaia? ¿Qué es lo que va a decir? Es una linda pregunta. Significa que tiene una necesidad de proteger el planeta y está preocupado por él. Todas las personas que van a supervivir tienen esa misma cualidad de quien está preguntando eso. Se interesan por la permanencia de los árboles, de los ríos, de la vida planetaria y humana. Y esos son los que van a luchar precisamente y van a hacer que permanezca. Bueno, entonces hablemos del noveno tiempo de la profecía que no tocamos hace un momento. Hablé hasta el octavo. Y ese tiempo es hermoso. Dice que la tierra, después de estremecerse, después de llorar, en alaridos de tremenda agonía por las detonaciones nucleares que sucederán a raíz de la guerra, todos los volcanes se ponen de acuerdo y el cinturón de fuego estalla en lava. Y lo que no destruya la guerra, lo termina destruyendo a nivel de ciudades y de todas las estructuras que ha hecho el hombre aquí, los movimientos del eje terrestre, que cambia, rompe su eje y la Tierra se sale de su órbita. Eso es lo que dice. Va errática y casi sin control. Se moverá como borracho e irá o vagará sin rumbo por el espacio. Significa que la Tierra cambia de órbita en torno al Sol. Son cambios sin precedentes en este planeta, siendo que ha habido muchos antes. No solamente cambiará el mapa terrestre en un abrir y cerrar de ojos, sino que también el dibujo del sistema solar cambiará,
porque la tierra se ubicará diferente. Cuando eso suceda, que no estoy hablando que 1000 años sucediendo eso, no, eso sucederá en cuestión de unas horas. La tierra recobrará la vida. Todos los sobrevivientes saldrán de los remanentes y muchas tierras habrán sido sepultadas por el océano, pero otras nuevas surgen y los sobrevivientes salen para poblar esas nuevas y fecundas tierras que surgieron. Y eso significa que la tierra reverdecerá, que los desiertos, una profecía de Juan de Jerusalén, serán nuevamente boscosos y que todo lo que destruyó el hombre y el eje planetario será renovado. Y eso también tendremos la oportunidad de verlo en esta generación. Lo verán nuestros hijos y lo verán nuestros nietos que nazcan en ese nuevo tiempo. Así entonces que ocupémonos por la vida para que ésta también pueda tener ese florecimiento. Perfecto, muy bien. Te preguntan por acá y también voy resumiendo la mayoría de cuestionamientos. ¿Qué ventajas tiene, te preguntan, qué ventajas tiene para nuestra actual generación el vivir estos acontecimientos mundiales? Enfocados desde luego a la profecía. La profecía más hermosa la vamos a vivir nosotros. Es que la guerra no es el eje central de la profecía. No, la guerra simplemente es una fracción que se anuncia en la profecía, que llama la atención de toda la gente porque nadie conoce la profecía ni qué es qué más dice. Pero el eje central de la profecía lo vamos a vivir nosotros y es una transformación interior, el nacimiento de un hombre nuevo. Jesús lo llamó el Hijo del Hombre y dijo que ese Hijo de Hombre lo teníamos que producir todos nosotros y advirtió que esa es la mayor maravilla, un acontecimiento histórico no solo planetario, sino galáctico, que están esperando civilizaciones que están a nuestro alrededor y que tienen los ojos puestos en el surgimiento de una nueva humanidad. La misma resurrección que enseñó Jesús es la que hará esa humanidad en vida. Y eso lo tenemos que hacer nosotros desde ya. ¿Para qué esperar a que haya una guerra para decir, ay, sí, tengo que cambiar? Ay, sí, ¿por qué no escuché las profecías? Y ya es muy tarde para arrepentirme de mis errores. Todas esas cosas, no. Hagámoslo desde ahora. Que no nos gusta el canto de los pájaros, no queremos que sigan cantando. Entonces, ¿por qué no nos levantamos a protegerlos si hay una guerra que lo quiere destruir todo? ¿Por qué no hacemos eso? Al menos aquí en nuestros territorios donde tenemos la posibilidad de unificarnos en un solo corazón, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no perdonamos al prójimo y por qué no ayudamos al que se arrepiente? ¿Por qué seguimos guardando tanto resentimiento, tanto odio en el corazón si eso no sirve para absolutamente nada? Eso es atraso espiritual y mental. ¿Por qué no avanzamos? Esa maravilla que dice la profecía, nosotros no solo seremos espectadores, seremos los protagonistas del cumplimiento de esa profecía. O sea, nosotros somos la profecía, todos los que podamos hacer ese cambio espiritual. Entonces, ese es el eje central y eso traerá a la tierra algo que Jesús llamó el reino de los cielos, que jamás es un acontecimiento religioso, ni es lo que dijeron los papas, los curas y los avatares de cualquier religión. Es el estado espiritual del ser humano que aprendió a vivir de acuerdo a las leyes que se viven en otros mundos y en otras civilizaciones avanzadas. Y esas leyes son amor, comprensión, paz, armonía, albedrío, libertad. Y que nosotros podemos vivir así. Qué maravilla entonces es que podamos nosotros ser protagonistas de ese cambio y que por voluntad propia lo hagamos. Te pregunta por acá, Águila Mujer. ¿Es real que nosotros hicimos acuerdos de vida antes de encarnar? Y si es así, ¿esto de la guerra también lo planeamos vivir? La lógica de la lógica tiene una respuesta a tu pregunta. Y está en el código 1 que yo ya he publicado al mundo y mucha gente está hablando de la lógica y es maravilloso. Ojalá todo el mundo hablara de la lógica para que pudiéramos utilizarla como esa herramienta de inteligencia y de verdad. Habla el Padre Eterno y dice, oídme hombres de toda simiente y nación. No he hablado para una sola casta de hombres.
y no he hecho contratos con hombres de ningún pueblo. Y si eso lo dice el Padre Eterno, porque aquí hay otro Dios que sí elige pueblos y no estamos hablando de ese Dios, estamos hablando del universal. Si no hace contratos con hombres de ningún pueblo en ningún planeta, no existen contratos. Esa es una realidad. ¿Y quién puede rebatir, no importa la creencia, al Padre Eterno en la lógica de la lógica, que es un mensaje absolutamente extraterrestre? Entonces ahí está. No, lo que nosotros tenemos que experimentar son leyes de causa y efecto. Eso sí existe. Es decir, que si las causas fueron oscuras en mi proceder, los efectos, pues, serán dolorosos. Y eso es bastante lógico. Si yo le hago daño a otra persona, eso no queda ahí indemne. No, eso se regresa a su debido tiempo para que el espíritu aprenda y entienda que por ahí no es el camino del ascenso. Eso que llaman karma y dharma es lo que acciona para regular el aprendizaje del espíritu. Pero no existen contratos que determinen que yo tenga que vivir un destino. No, yo elegí hasta dónde nacer, hasta mi papá y mi mamá. Y eso sucede antes de nacer por albedrío y conciencia y no por contrato, porque un contrato quebranta el albedrío del ser humano y esa es una ley inviolable en el universo. En cambio, sí existe la voluntad de a qué vine yo y por qué nací, y también existen las leyes que yo mismo produje y que a mí me toca aceptar porque fueron las causas de mis propios errores o aciertos. Esa es la respuesta. Perfecto, muy bien. Tenemos por acá que te pregunta Miguel Ángel, ¿en alguna profecía se habla del cambio que puede generar, suave o fuerte, algún evento al poner la imaginación más intención, es decir, corazón, de una manera colectiva, te dice? La fuerza del corazón es muy poderosa. Tan poderosa es que Jesús dijo que no había que abrir la mente. Se lo dijo a Judas, que teníamos era que abrir el corazón, porque toda la enseñanza de él no es mental, sino que se discierne con una inteligencia superior a la mental, que está en el corazón, que está conectado al alma, que tiene un nódulo que se llama nódulo sinusal, que es un conector donde el Padre Eterno estableció que habitaría, donde en la profecía el país del norte y del sur clarificó: yo estoy en tus corazones, aunque no me sintáis. Siendo que eso es así, no podríamos considerar que haciendo oraciones nosotros vamos a cambiar los acontecimientos que la profecía advirtió. Eso sí no funciona, porque ahí entra una fe falsa, ahí entran creencias, ahí entran ilusiones que no sirven para defendernos de esto o para enfrentarlo. Lo que sí sirve es actuar de corazón, y es lo que hablamos ahora. Si no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, porque del corazón sale, que esa fue la mecánica científica que enseñó Jesús sobre el corazón. Entonces, ¿qué tal si sacamos de él todo odio, todo resentimiento, que es lo que anula la inteligencia, la cercena totalmente? Que si sacamos el miedo y dejamos que el corazón nos guíe como una inteligencia que se llama aquí en la tierra intuición, muy poderosa, y eso nos va a hermanar. Y hermanados, colectivamente, como el que preguntó lo dijo, podremos tomar decisiones de hacia dónde ir para permanecer y hacer muchas cosas en el futuro que superan la imaginación. Esa sería la respuesta, fuera de ilusiones y más bien aterrizada a lo que es la verdadera inteligencia del alma y del ser que está en el corazón. Perfecto, vamos con las últimas tres preguntas, si te parece bien, Gabriel. Adelante. Te dice Elena Ábalos, ¿cómo será entonces, a partir de las profecías, el nuevo mundo? Yo estoy enamorado de ese nuevo mundo, aunque todavía no exista en la tierra, pero es igual que una mamá está enamorada de su propio hijo, aunque todavía no haya nacido y lo tenga en su vientre y lo acaricia y lo ama y lo besa y piensa en él, en cómo serán sus ojos, su sonrisa. Es lo mismo que tenemos que hacer toda la humanidad con el nuevo mundo. Es que el nuevo mundo es un hijo nuestro. Nosotros lo vamos a dar a luz, digámoslo así.
Entonces, yo podría citar muchas cosas que dicen las profecías porque las he estudiado tanto que conozco lo que dicen incluso literalmente sobre el nuevo mundo. Pero ¿qué tal si lo ponemos en palabras nuestras? Es un mundo sin oscuridad. Es un mundo sin odio, sin ambición. Por lo tanto, sin miedo, sin guerra. Es un mundo en el que nadie, absolutamente nadie, pensará en suicidarse, porque todos habremos encontrado el valor de la vida y también habremos descubierto las razones de la muerte que acongojaban a la humanidad antes. Es un mundo en el que las personas podrán caminar por cualquier vereda, campo, sin temor a que sus hijos sean violados, a que sus bienes sean robados, a que le pase algo malo, porque no habrá perversos caminando por ahí, porque todos tendrán una nueva conciencia. Es un mundo en el que todas las personas comprenderán que todos los seres vivientes son portadores de luz, y como lo son, nadie los matará indiscriminadamente. Se acabará la cacería estúpida que hay en el planeta Tierra. Se acabará cualquier tipo de acto totalmente injustificado de muerte, como los hay ahora. Todo eso termina. Y es un mundo en el que la verdad será el pan cotidiano del hombre. Hoy en día el pan cotidiano es la mentira. Y el que lo quiera comprobar, siéntese a ver televisión todo el día y verá que es cierto. Entonces, ese es el nuevo mundo. Ese es el mundo que estamos esperando y es el mundo por el que tenemos que luchar. Cualquier esfuerzo que nosotros hagamos vale la pena. Entonces, ¿qué tal si lo hacemos y dejamos que ese mundo viejo se acabe? Que se acabe, ¿qué importa? Que se acabe. Todo lo que ha avergonzado al hombre son esos 4 poderes que gobiernan el mundo. Qué maravilla que nosotros podamos pasar de eso que no sirve para nada a algo que es la realidad que viven otras civilizaciones avanzadas en el universo. Perfecto, muy bien. Te pregunta por acá Jojo Mix. ¿Por qué a pesar de que la Tercera Guerra Mundial fue en Europa, será en Europa, esos países son de primer mundo culturalmente y tecnológicamente? Sin embargo, Latinoamérica sigue siendo país tercermundista. ¿Por qué en Europa, te dice? Esa es una pregunta muy buena porque permite establecer una ineludible conclusión. Porque es que allá hay más atraso que aquí. Y la prueba está en que allá va a ser la guerra. ¿No les parece que es un tremendo atraso mental y espiritual hacer una bomba nuclear? ¿Qué persona inteligente que tenga alma piensa en eso? Ninguna. Más inteligente que cualquier gobernante de los que ha pensado en eso es un campesino de Sudamérica que piensa en hacer comida para su familia y para darle de comer a un montón de gente que no importa si no las conoce. Él piensa en cultivar la tierra para eso. Más inteligente es cualquier madre ama de casa de Sudamérica que piensa en la vida de sus hijos, de sus nietos y que quiere lo mejor para sus vecinos, su comunidad y que se vuelve líder para guiarla. Si allá hay guerra y hemos pensado que son los primermundistas por tener tecnología, pues no son ningunos avanzados. Donde hay odio y destrucción hay atraso. Y si nosotros no tenemos bombas nucleares, no es porque seamos muy pobres y desdichados. Qué bueno que no tenemos bombas nucleares. Eso nos aleja mucho más incluso de esa guerra. ¿Qué tal si pensamos entonces en las verdaderas armas que tenemos para supervivir? Los ríos que todavía tenemos y podemos conservar, los bosques que todavía no se han destruido y podemos preservar. ¿Y qué tal si pensamos en la tierra fértil que está por doquier en América Latina? Qué maravilla es que aquí haya un verdadero avance espiritual y allá, por no haberlo, van a entrar en una guerra que se van a destruir. Y solo los poquitos que logren entender que allá viven los atrasados podrán, por avance espiritual, supervivir y tendrán que trasladarse aquí porque allá no va a haber oportunidad. Muy bien. Y por último, me voy con la última de las preguntas que van llegando por acá. Te dice Carolina, eh, ¿el anticristo es solo una persona o es un grupo de personas? Y si ya existe ahora mismo, ¿y quién es?
Bueno, es lo que hablamos hace un momento también, como sobre la mitad de la entrevista. Realmente la palabra anticristo involucra a todo el que niegue a Cristo. Y negar a Cristo es negar la vida. Punto final. No tiene nada que ver con religiones. Ni siquiera con el Jesús que muestran todas las religiones ahí, muerto, clavado en un madero, como si no hubiera resucitado. No, el anticristo es todo aquel que se oponga a la vida, a la conservación de la vida. O sea, todo el que haga guerra, haga muerte, haga caos, aunque sea en su propia casa. Porque el Cristo es una fuerza creadora de universos. Y lo que trajo Jesús fue esa misma fuerza encarnada en un hombre. ¿Qué es el anticristo? Esa misma fuerza negadora del Cristo puesta en un hombre. Es la antítesis entonces de Jesús. Ese es el anticristo. No podríamos decir que ya lo podremos llamar con nombre propio, pero tendríamos que estar muy atentos a las señales de ese anticristo que sí están en las profecías y que establecen que será un hombre de boca grandilocuente y deslenguada. Así está establecido. En la profecía de Daniel dice que será entendido en enigmas y que pretenderá cambiar los tiempos y la ley. Es decir, que la gente le dará su voto y su aceptación y todos los gobiernos se sujetarán a él y engañará al mundo entero porque parecerá que es muy bueno y muy santo y muy justo. Pero no es otra cosa que el rey de Israel, que es el pueblo elegido del que ya hablamos, y como tal habría que revisar las demás profecías para poder identificarlo en su momento. Eso es lo que por ahora podríamos decir del anticristo. Perfecto, pues ahí está, para toda la gente que nos mira, para toda la gente que está por todos lados, en estos momentos conectados. Gabriel, pues vaya tema bien interesante, un tema que nos lleva a muchas reflexiones por cualquier lado que nosotros lo veamos, ¿no? Tenemos que reflexionar, es que la realidad no la podemos enfrentar solamente con tomar partido o escuchar a los analistas geopolíticos que salen por los medios de comunicación para poder tener alguna esperanza. No, tenemos que ir a conocimientos más avanzados para poder entender lo que está pasando en el planeta Tierra. Y ahí es donde las profecías son muy, muy útiles. Ya a esta altura la profecía dejó de ser una especulación y un asunto de lo mismo de siempre que ya está trillado y que ya nadie cree, que se hicieron para no cumplirse o que no hay que prestarles atención. No, al momento en el que vemos su exacto cumplimiento se convierten en una herramienta de lógica y de verdad que, lo repito, solo los más inteligentes, aunque se ventile para el mundo entero, sabrán utilizarla. Y qué maravilla, porque eso significa una reflexión y una necesidad de supervivir que será factible gracias al uso de la profecía. Perfecto, muy bien. Gabriel, estás en la Argentina. ¿Qué andas haciendo por allá? ¿Vas a dar conferencias, cursos? ¿Qué vas a hacer? Johanna, te cuento que estamos en Argentina hace más o menos un mes. Estuvimos en Jujuy, también en Neuquén, y estoy hablando de la profecía del hombre del sur, que no es una persona. El hombre del sur es el nuevo hombre, el hombre de Suramérica o el latinoamericano que hablamos hace un rato. Y de todas las profecías que hablan del nuevo nacimiento o del hombre nuevo. Y le estoy mostrando a los argentinos las profecías que de Parravicini hablan sobre ellos. Dice que Argentina mostrará al hombre nuevo, específicamente lo advierte, y que el hombre nuevo enseñará. Y estoy en este momento en Buenos Aires, próximamente la conferencia el 10 de marzo, donde estoy llamando o invitando a todas las personas que tengan esas cualidades de inteligencia para entender las profecías y se interesen por esta información, para que vengan y miren que no solo es guerra y muerte y desastre, sino que es una gran revelación y una gran enseñanza de cómo ser nosotros ese hombre nuevo que nace en la Reina del Sur. Entonces, por aquí estamos en ese plan y estaré un mes más hablándole a la gente acerca de todo este cumplimiento. Perfecto. ¿Dónde la gente puede seguirte? ¿Dónde la gente puede solicitar información para estas actividades? En las redes sociales de Niño Nuevo que pueden encontrarme como en Facebook, en YouTube,
como Niño Nuevo, también en Instagram, también en Telegram, y constantemente ahí estamos difundiendo a manera de actualización todas las actividades que estamos haciendo, en este caso, aquí en Argentina. La que tenemos ya con fecha es la del 10 de marzo a las 6 de la tarde, una conferencia aquí en Buenos Aires, y los detalles de la información están ahí precisamente en esas redes sociales y también en la página web de niñonuevo.com. Perfecto, ahí está para que toda la gente le dé seguimiento al trabajo de Gabriel, que siempre, bueno, pues está analizando cómo va el asunto a nivel internacional y siempre también con esta parte de las profecías. Así que bueno, pues ahí está. Pues Gabriel, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche madrugada para ti. Sí, madrugada. A ver, aquí en Argentina son las 3:12 de la mañana. Entonces ha sido un gusto, Johanan, como siempre, muy agradecido contigo en que te intereses en esta información que divulgo y que me hayas invitado aquí a tu canal. Muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos escucharon también hasta esta hora de la noche o madrugada, pues muy agradecido con ustedes, y que no le tengan miedo a lo que va a pasar. Más bien ténganle miedo a quedarse ignorantes del por qué pasan las cosas, y así tendremos herramientas para enfrentarlo. Muchas Exactamente. gracias. Al contrario, te mandamos un fuerte abrazo, Gabriel. Salúdame también a tu familia, a tu equipo de trabajo y ahí nos mantenemos en comunicación entonces.